Bien, vamos a comenzar con algunos ejercicios del problemario. Este es el problemario que tenemos hasta ahora sobre derivadas. Y bueno, en principio quería saber si habían tenido problema con alguno de ellos en particular. Ok, está bien. Si no es así, yo voy a tomar algunos acá. Por ejemplo, quisiera tomar para resolver el primero de estos dos. Ok, voy a escogerlo completo. Hay un mensaje por acá, dice el ejercicio E del 6. Vamos a tomar ese entonces, el ejercicio E del 6, en la regla de la cadena. Ok, bueno, ese lo tomamos en un momento, vamos a hacerlo en un momento. Ok, en principio, vamos a ver cómo es solamente para recordar cómo es que se hace este tipo de ejercicios. Ya hubo un ejercicio de estos en el quiz. También resolvimos algunos antes del quiz. Entonces, solamente para recordar y hacerlo quizás un poco más rápido. ¿Ok? En este caso, nos están pidiendo calcular los valores de las constantes A y B, de tal manera que esta función sea eh, derivable. Y derivable en el punto 1, x sub 0 igual a 1. Voy a poner aquí ejercicio 1. Y aquí voy a poner x sub 0. Bien. Entonces, la situación es la que habíamos planteado en la clase en la que resolvimos este tipo de ejercicios, en la que dijimos, como la función debe ser derivable en el punto x sub 0 igual a 1, entonces debemos tener continuidad en ese punto. Entonces, como f debe ser derivable, ella debe ser continua ahí. Así, lo que debe ocurrir es que los límites laterales deben coincidir. Por un lado, el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de f de x corresponde a qué cosa? A calcular el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de x cuadrado. Porque si nos damos cuenta, vamos a hacer un pequeño grafiquito acá para ubicarnos en donde estamos, ¿sí? Si nos damos cuenta, eh, en el punto que va desde 1 hacia la izquierda, la función tiene el valor de x cuadrado. Eso es lo que dice esto acá. Ok. Voy a escribirlo así. En esta parte vale 1. Y desde 1 vale x cuadrado. Y de 1 hacia la derecha, ella vale a x más, incluyendo el 1. Por eso lo pongo ahí en azul. Eh, esto acá. Ok, entonces en esta parte, esto corresponde al límite por la izquierda, lo voy a escribir en rojo. Ese límite cuando x tiende a 1 por la izquierda, f de x es este otro y eso no es más que 1 al cuadrado, que es 1. Okay. Por otro lado, cuando
calculamos el límite cuando x tiende a 1 por la derecha de f de x, ese límite tiene que coincidir con este otro porque tenemos continuidad en ese punto y por lo tanto el límite cuando x tiende a 1 de f de x debe existir. Eso significa que ambos límites laterales existen y coinciden. Este límite corresponde al límite cuando x tiende a 1 por la derecha de ax más b. En este caso es simplemente a más b. Ok. Es decir, lo que tenemos es que gracias a esta igualdad tenemos una primera ecuación para calcular eh, las constantes a y b. A más b es igual a 1. Ahora, que f sea derivable en el punto x sub 0 igual a 1 significa que estos límites tienen que coincidir. Los límites laterales de la derivada del cociente incremental ese por medio del cual se define la derivada. El límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de f de x menos f de x sub 0, que en este caso corresponde al valor 1 entre x menos 1. Y eso tiene que coincidir con el límite cuando x tiende a 1 por la derecha de ese mismo cociente. Ok, entonces te lo voy a poner en rojo solo para indicar que estamos hablando del límite por la izquierda. Lo que está a la izquierda lo coloco en rojo y lo que está a la derecha en azul. Ok, entonces, por un lado, vamos a decir que como por un lado el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda del cociente corresponde a lo siguiente. Fíjense que a la izquierda, si vamos un poco arriba, a la izquierda la función f vale x cuadrado, ¿sí? Y en el punto 1, por cierto, algo que no hicimos acá, f de 1, según esta definición, para calcular f de 1 debemos usar la expresión ax más b, de manera que f de 1 es a más b. ¿Ok? Acá entonces tenemos en este cociente, en el numerador, que esto es x cuadrado y esto es a más b. ¿Ok? Este límite entonces se escribe como límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de x cuadrado menos a más b sobre x menos 1. Pero a su vez, gracias a la fórmula, a la ecuación 1 más bien, esto vale 1. ¿Ok? Porque en esta ecuación vimos que a más b era igual a 1. Entonces este es el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de x cuadrado menos 1 sobre x menos 1. Como bien sabemos, este numerador se factoriza de esta forma y el denominador queda igual. Ahora simplificamos y esto es límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de x más 1. Esto vale 2. ¿Ok? Por otro lado, cuando calculamos el límite por la derecha, el límite cuando x tiende a 1 por la derecha de ese mismo cociente, solo que ahora la expresión que debemos usar para f de x corresponde a la expresión que vale f por la derecha, ¿okay? A la expresión ax más b. En este caso, esto es lo que tenemos aquí en esta grafiquita que hicimos hace un momento. ¿Okay? Esto entonces es ax más b y ya sabemos que f de 1 es a más b. Entonces, este límite se convierte en límite cuando x tiende a 1 por la derecha de ax más b menos a más b.
entre x menos 1. Esto corresponde al límite cuando x tiende a 1 por la derecha. Acá podemos simplificar, ponerlo el b, ¿ok? Y queda solo a multiplicando a x menos 1. Y abajo queda x menos 1. Entonces este límite es a. Como se tienen esos dos resultados para los límites laterales, entonces eh, al igualarlos resulta que a vale 2. De la ecuación 1 tenemos finalmente que b como a más b vale 1 según lo que tenemos acá, entonces b tiene que valer menos. ¿Ok? Y eso termina el ejercicio. Entonces, en resumen, podemos decir la función luce de la siguiente manera al sustituir los valores de a y b que hemos calculado. Recuerden que la función era esta. La voy a copiar de acá arriba. Bueno, no la puedo copiar así nada más. Bueno, x cuadrado a la izquierda de 1 a x más b a la derecha de 1. F de x va a ser así. F de x va a ser entonces x cuadrado si x es menor que 1 y ax más b, pero a valía 2, entonces 2x y b vale menos 1, entonces 2x menos 1 si x es mayor o igual que 1. Ok. Si ustedes grafican, si ustedes grafican esta función, quedaría de la siguiente forma. Vamos a ver que cargue esto. Ok, tengo x cuadrado, si x es menor que 1, vamos a dibujar x cuadrado. Si x es mayor o igual que 1, dibujamos, voy a poner a x más b. Ok, y ahora vemos los valores que conseguimos para a y b. Aquí vamos a poner el valor. Bueno, si cambiamos, si colocamos aquí los distintos valores de a, fíjense que no para todos los valores de a hay continuidad y no para todos los valores de b tampoco. Ok, entonces, ¿qué valores acabamos de calcular? A valía 2 y b valía menos 1. En ese caso, si nosotros nos acercamos un poco, dar las etiquetas para que eso ya no aparezca, que esto estaba en rojo, a la izquierda y esto en azul. Acá, si ustedes se acercan un poco a ese punto, el punto crítico, el punto del cambio de definición, ¿cuál era? El punto 1,1. ¿Ok? Este punto que está acá. Vamos a poner un poco más pequeño ese punto. Pero en ese punto era donde teníamos un problema de cambio de definición. ¿Ok? Y resulta allí que si tenemos continuidad, también tenemos derivabilidad. Esos son los dos valores que debíamos calcular. ¿Ok? ¿Queda claro este ejercicio? Para ir ahora al ejercicio que me habían dicho. Creo que era el ejercicio 6E.
Bien, voy a asumir que sí queda claro y vamos a irnos al siguiente ejercicio. Este sería nuestro ejercicio 2. Ok, y nos piden calcular, antes de hacer ese ejercicio 2, quiero hacer un comentario, ¿no? O un ejercicio previo. Vamos a dejar ese como ejercicio 3. Vamos a decir, sea f de x igual a el arco seno de x. Ok, bueno, vamos a darle los paréntesis que en realidad no hace falta ponérselos acá. El arco seno de x. O sea, la pregunta es, ¿cómo calculamos f' de x? Es decir, ¿cómo Ah, calculamos la disculpe, derivada del arco profe. seno? Sí, perdón. Eh, le había preguntado por el ejercicio E. Ese creo que es el C. Sí, tú me dijiste este, ¿verdad? Este que está acá. Pero Sí. acabo de decir que quiero hacer un ejercicio previo que es el del arcoseno. ¿Ok? Ah, disculpe. ¿Y por qué razón es eso? Ya lo vamos a ver. Que cuando vayamos a derivar esto y usar, por supuesto, la regla de la cadena, ¿ok? Porque hay una composición clara allí, vamos a necesitar saber cuál es la derivada del arcoseno. ¿Ok? Y por esa razón estoy haciendo la derivada del arcoseno primero. ¿Ok? Para poder después usar ese hecho en el ejercicio que me estás, que me preguntaste. ¿Está bien? Bueno, la derivada del arcoseno y después nosotros ya cuando hablemos formalmente de funciones inversas, vamos a ver que este razonamiento se usa en todos esos casos. ¿Ok? Se calcula simplemente usando la regla de la cadena primero, pero tomando en cuenta que el arcoseno es la inversa de la función seno. ¿Ok? Entonces, notemos que, por supuesto que es la inversa en el intervalo en donde esta inversa existe. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, la función seno, fíjense que la función seno es una función que viene así. Voy a hacer un dibujo un poco, mejor vamos a usar GeoGebra ya que la tenemos aquí abierta. ¿Para qué ponerse a dibujar eso? Esta es mi función seno. ¿Ok? Una de las cosas que hay que tener en cuenta para eh, calcular inversas, para que una función tenga inversa, ella debe ser inyectiva y sobreyectiva. Bueno, si uno quiere, en principio inyectiva, ¿no? Pero si uno quiere llenar digamos, tener el conjunto de definición de la inversa que sea un cierto conjunto, uno, por ejemplo, puede pedir también que sea sobreyectiva, pero en principio tiene que ser inyectiva. Esta función, la función seno de x, no es inyectiva en todo su dominio. ¿Dónde sí es inyectiva? Bueno, si nosotros, para ver, aquí sería medios. Si nosotros dibujamos ahora, si x está entre menos pi medios, eh, aquí debe ser pi sobre 2. Y pi medios, pero no dije qué es lo que había que dibujar. Coma, si estamos en ese intervalo, dibujamos la función h, que sería la función c. Déjenme ponerla en otro color para que vean lo que pasa acá. ¿Qué tal? Quiero ponerla en azul intenso. Y esta, no sé, vamos a ponerla así. Para diferenciar acá, fíjense qué pasa. Aquí ahora, esta que está en azul, ¿ok? Es la función seno en el intervalo que va desde menos pi medio hasta pi medio. ¿Ok? En ese intervalo, la función seno sí es inyectiva. ¿Ok?
pero fuera de este intervalo, es decir, si extiendo más el intervalo, si lo hago, considero más puntos, entonces deja de ser inyectivo. La función inversa va a existir cuando tenga esta propiedad de inyectividad. ¿Ok? Entonces, el asunto es que en la función arcoseno, en fin, lo que quiero decir con todo esto es que en la función arcoseno, que es la inversa del seno, es inversa de ella cuando se considera al seno en el intervalo que va desde menos pi medio hasta pi medio. ¿Ok? Eso es lo que quería decir. Por otro lado, bueno, si uno dibuja la función arcoseno, fíjense que la función arcoseno, miren cómo está dibujada. Está dibujada de tal manera que la parte que se considera de ella, déjenme ponerla en otro color, en este color rojo. La parte que se considera de ella es así, es el reflejo de esta parte en azul. Es como el reflejo en qué sentido. Todas las funciones inversas, yo no sé si ustedes saben eso o vieron eso en la nivelación, pero todas las funciones inversas en funciones de una variable, ¿ok? Se consiguen como la reflexión de la función dada con respecto a la recta y igual a x. Es decir, básicamente lo que les estoy diciendo es, me voy a quitar la función seno de acá, la que estaba en ese verde aguamarina, no sé cómo, o azul, no sé cómo, qué color será eso. Eh, lo que estoy diciendo es que yo tengo aquí la función seno, que es esta, ¿sí? La función arcoseno va a corresponder a reflejar, a tomar esta recta y igual a x, ¿ok? Esto que está acá, y tomarlo como un espejo, ¿ok? Y entonces imagínense por un momento que esa recta es un espejo, ¿ok? Y se refleja esta gráfica sobre ese espejo. Cuando usted refleja esa gráfica sobre el espejo, obtiene esta otra cosa que está en rojo, que es la función inversa de la función seno. Es decir, esta sería la gráfica de la función seno, de arcoseno, que es la inversa de la función seno. Pero fíjense que esa inversa se dibuja en ese intervalo nada más. ¿Ok? No se dibuja en todo el intervalo. Bueno, de hecho, acá va desde -1 hasta 1. No, si ustedes se dan cuenta, aquí comienza en -1 y termina por acá en 1. ¿Ok? No, o sea, básicamente lo que ocurre es que se intercambian los valores de x y, porque cuando uno calcula la inversa, esencialmente lo que pasa es eso. Y al intercambiar los valores de x y, lo que está pasando es que hay una reflexión de la gráfica de la función dada con respecto a la recta y igual a x. Como eh, el y igual a x sirve como un espejo. ¿Ok? Y entonces lo que se refleja, que es esto otro, es la gráfica del inverso. Lo mismo pasa al revés, ¿no? Si ustedes toman esto y la reflejan en este espejo, que es la recta, obtienen como resultado esta que está en azul, que sería la inversa del arco C, es decir, el C. Bueno, en todo caso, el asunto es que lo que yo quería dejar claro, okay, es que cuando uno acá eh, habla acerca de la función arcoseno, debe decir en dónde está. Ella está definida no en todos los reales, ¿ok? Para poder verla como mi inversa de la función seno, ¿sí? Yo debo decir que el x en este caso va a estar en el intervalo -1, ¿ok? Si ustedes ven acá en la gráfica, en ese intervalo es donde está, desde aquí hasta acá, ¿ok? Eh, o sea, es un detalle que parece sin importancia, pero en realidad lo es, porque si no, entonces hablar de la función inversa puede ser un error. ¿Ok? Todo esto para decir que la función arcoseno está definida. ¿Ok? Y el asunto al que nos vamos a dedicar ahora es
a calcular la derivada de esa función que es la función inversa. ¿Sí? Entonces, para resolver esto, simplemente notamos lo siguiente. Como el arcoseno es inversa de la función seno, entonces ocurre lo siguiente. Cuando usted toma el seno del arcoseno, eso da X. ¿Sí? ¿Están de acuerdo con eso? Al revés también es cierto, ¿no? Al revés, por supuesto, en este caso, en los X que están entre 0 y 1. Cuando usted toma el arcoseno del seno, también da X. Es decir, cuando usted compone la función con su inversa, de esta forma o al revés, obtiene el argumento, obtiene X. ¿Están de acuerdo con esto? En general eso es así. Cuando uno toma una función y la compone con su inversa, resulta el, el resultado de esa composición es X. ¿Ok? De hecho, esta es la forma en la que uno define o por medio de la cual se define a la inversa. La inversa tiene que cumplir con esa propiedad. Si no cumple con esa propiedad, no puede llamarse inversa. Disculpe, Sí. profe, ¿y cuál es la diferencia entre cosecante y arcoseno? La cosecante de X corresponde a 1 entre 0, ¿verdad? Y esto que está acá es una inversa multiplicativa. ¿Ok? ¿A qué se refiere con inversa multiplicativa? Se refiere a que cuando tú tomas la función seno y la multiplicas por su inverso multiplicativo, eso da 1. Es decir, el inverso al que está haciendo alusión, esto acá se refiere al inverso bajo esta operación de multiplicación. ¿Okay? El inverso al que está haciendo alusión, el, cuando se habla, el que uno alude, cuando habla de la función arcoseno, corresponde a un inverso como función. ¿Qué quiere decir eso? Cuando tú tienes una función, ¿verdad? Y tienes su inversa como función corresponde a aquella función tal que cuando la compones con la f, da la identidad. ¿Ok? Entonces, así o al revés. ¿Ok? También así da la identidad. Entonces, el asunto es que acá está hablando, cuando se habla de la cosecante, se habla de un inverso multiplicativo. Y en ese sentido, la operación que está jugando un papel importante allí es la multiplicación. Es decir, que cuando considero el inverso multiplicativo, lo que hace este elemento o este objeto es que al operarlo con aquel del cual él es inverso, ese producto va a dar 1. Este que está acá corresponde a la identidad de ¿qué? A la identidad de R, de los números reales, al 1, que es la identidad bajo la multiplicación, ¿ok? Ahora, cuando tú hablas de inverso como función, la operación que se toma en cuenta, que se toma en consideración es la composición, ¿ok? Entonces, hablar de la inversa multiplicativa y de la inversa como función son dos cosas distintas, porque en el primer caso, la operación que se considera es la multiplicación y en el segundo caso, la operación que se considera es la composición de funciones. ¿Ok? Además, esta identidad corresponde a la función identidad. ¿Ok? Porque estamos hablando de funciones. En cambio acá, como estamos hablando de un producto, estamos hablando aquí en números reales. ¿Ok? La identidad acá corresponde al número
el real que juega el papel de la identidad bajo la multiplicación, es decir, al 1. ¿Ok? En cambio acá, la función, a esta identidad se refiere a la identidad como función, a la función identidad. La función identidad es la función, bueno, vamos a llamarle en lugar de f, porque ya la f está siendo usada en, acá vamos a llamarle g. ¿Ok? La función identidad es la función g de x igual a x. No sé si queda claro, cuando uno habla de la cosecante, ese es el inverso multiplicativo del seno. Cuando hablas de la secante, es el inverso multiplicativo del coseno. Y de la cotangente es el inverso multiplicativo de la tangente. Pero cuando tú hablas del arco seno, del arco coseno y del arco tangente, estamos hablando de las funciones inversas de del seno, coseno y tangente respectivamente. No estamos hablando de inversos multiplicativos, sino de las funciones inversas. ¿Ok? Es decir, aquellas que cuando se componen con la función directa, da la identidad, la función identidad. ¿Sí queda claro cuál es la diferencia? Sí, profe, gracias. Bueno, entonces aquí, cuando estamos considerando la función arcoseno, pues evidentemente no estamos hablando de la función cosecante. De hecho, hay otra función inversa que es la función arco-cosecante, ¿sí? Que corresponde a la función inversa de la cosecante, ¿ok? No a la función, no al inverso multiplicativo, sino a la función inversa. Ahora, eh, dejando claro eso, ya tenemos entonces que la función, cuando la compongo con su inversa, con su función inversa, va a ser igual a la función identidad, sea como sea que componga estas dos, si es seno del arcoseno o arcoseno del seno, o al revés. Va a ser la función identidad el resultado de esa composición. Ahora, como aquí hay una composición, es evidente que si yo quiero derivar esta composición, tengo que usar la regla de la cadena. ¿Ok? Ahora, eso es lo que vamos a hacer, derivando ambos lados de esta igualdad, obtenemos ¿qué cosa? Por un lado, el seno del arco seno de x, esto prima. Y por otro lado, x prima. ¿Sí? En el lado izquierdo, o vamos a hacer una cosa, en el lado derecho, que es más sencillo, la derivada es 1. ¿Ok? En el lado izquierdo corresponde, según la regla de la cadena, a derivar la función que está afuera, la evalúo en la función que está adentro y la multiplico por la derivada interna. Eso es lo que dice la regla de la cadena. Acá es una multiplicación. ¿Ok? Ahora, ¿quién es esta derivada? ¿Quién es seno prima? Seno prima es coseno. Bueno, no, coseno nada más. No le voy a poner coseno de x, sino solo coseno. ¿Ok? Ese es seno prima. ¿Eso qué quiere decir? Que esto que está acá es el coseno del arcoseno de x, multiplicando a arcoseno de x prima, y eso es igual a 1. ¿Ok? Si esta expresión, si el coseno del arcoseno de x es distinto de 0, la ecuación anterior se puede escribir como sigue. Si eso es distinto de 0, yo lo puedo pasar a dividir al otro lado y me queda que el arcoseno de x' es igual a 1 entre el coseno del arcoseno. Esa sería la derivada del arcoseno de x. Solo que esto puede reescribirse, ya lo vamos a reescribir.
¿ok? Entonces, no lo vamos a dejar así, y para reescribirlo, lo que hacemos es lo siguiente. Notemos que el coseno de un ángulo θ al cuadrado, o vamos a escribirlo así de una vez. Se puede escribir así. Ok. Si es que θ, esto que está acá, necesito que θ pertenezca al intervalo que va desde menos pi medio hasta pi medio. Ok. Bueno, de hecho, aquí puedo cerrarlo, pero vamos a dejarlo abierto. Esto es así en ese intervalo porque en otros intervalos lo que puede pasar es que aquí aparezca un menos. ¿Ok? Porque en otros intervalos el coseno es negativo y en ese caso ese negativo con este menos se vuelve positivo. ¿Ok? Pero bueno, como esta es la situación en la que estamos, cuando uno está en el intervalo, de hecho en la gráfica que dibujamos, lo vimos, ¿no? El ángulo que uno considera, de hecho aquí está, es de menos pi medio hasta pi medio. ¿Ok? En ese intervalo, la función coseno es una función positiva y entonces esto vale en ese intervalo. Como esto es así, cuando yo considero θ igual a el arcoseno de x, porque ese es el ángulo que estamos considerando acá, este es nuestro θ. Ok, si consideramos ese θ como el ángulo que queremos estudiar ahora, entonces podemos escribir que el coseno de θ va a ser igual a la raíz cuadrada de 1 menos el seno de, es decir, déjeme borrar esto acá, porque lo que quería escribir realmente era el θ que estaba ahí. El θ era arcoseno. El coseno de este θ va a ser la raíz de 1 menos el seno cuadrado de ese mismo θ. ¿Sí? El θ en este caso es arcoseno de x. Ahora, esto que está acá es este seno cuadrado, lo puedo escribir así, seno del arcoseno de x. Ese seno cuadrado lo que significa es que yo tomo el seno del ángulo y después lo elevo al cuadrado, ¿sí? Todo el seno del ángulo. Eso estoy haciendo acá. Ahora bien, seno del arcoseno, si nos vamos un poco arriba, que fue desde donde comenzamos, seno del arcoseno, ¿qué cosa es? X. Seno del arcoseno de x es x. Entonces, esto que está acá, entre paréntesis, se sustituye por el valor de x y queda así. Es decir, el coseno del arcoseno, este, que es el que estaba por acá, ¿sí? Es igual, según la cuenta que hemos hecho, a la raíz de 1 menos x cuadrado. Y por lo tanto, arcoseno de x prima, que era igual, según esta cuenta que tenemos acá, es igual a 1 entre el coseno del arcoseno de x, eso va a ser igual a 1 entre la raíz de 1 menos x cuadrado. Esto que está acá es la derivada de la función arcoseno. Ok, ¿queda claro lo que hicimos? Voy a recapitular para dejar claro qué fue lo que hicimos. Queríamos calcular en el intervalo menos 1, 1 la derivada de la función arcoseno de x. La razón por la que el intervalo era menos 1, 1 básicamente tiene que ver con el hecho de que es allí donde yo puedo definir la función inversa. Ok, eso es
cuento que uno, digamos, puede discutir con mucho más detalle en otro momento y se suele discutir cuando uno está hablando de funciones inversas, ¿ok? Pero en principio lo que me interesa a mí es calcular en este ejercicio la derivada de esta función y yo no voy a entrar en todos los detalles con respecto a esa discusión. Ahora, calculamos la derivada del arcoseno de la siguiente forma. Nos damos cuenta primero de que el seno del arcoseno, el seno del arcoseno de x es x, porque siempre pasa que cuando yo compongo una función con su inversa, eso da la función identidad, que en este caso sabemos de la función x. Derivando ambos lados de esta igualdad, lo que hacemos es usar en el lado derecho pues, la derivada de x, conocemos esa derivada sin problema, es el valor 1, y en el lado izquierdo, como hay una composición, usamos la regla de la cadena. Esa regla de la cadena me dice que para derivar esa composición debo derivar la función que está afuera, la función seno, evaluarla en la función que está dentro, que es la función arcoseno, y queda esta expresión. Y eso se multiplica por la derivada interna. Esa derivada interna es precisamente la derivada que queremos calcular. Como la derivada externa, la derivada del seno es el coseno, esto se escribe así. Ahora, cuando yo tengo la garantía de que esto que está acá no es cero, ¿ok? Eso lo puedo pasar a dividir al otro lado, ¿ok? ¿Dónde tengo la garantía de que eso no es cero? Bueno, fíjense ustedes que los sitios en donde el arcoseno, cuando el coseno es cero, el coseno es cero menos pi medios y pi medios, ¿sí? Y múltiplos impares de esos. Ahora, esto sería pi medios justamente cuando x vale 1 y menos pi medio cuando x vale menos 1. ¿Ok? Entonces, como yo estoy considerando este intervalo abierto, ¿ok? No se considera ni el menos 1 ni el 1. Entonces, en este caso particular, esto, este sí condicional que está allí, en realidad puede quitarse y decirse, en lugar de sí, decirse esto, como esto es distinto de cero, porque en ese intervalo uno puede asegurar que esto es distinto de cero. Como eso es distinto de cero, puede pasar a dividir al otro lado. Y eso es lo que hacemos. ¿Ok? Pasamos a dividir al otro lado y resulta en este caso que lo que debemos calcular para terminar el cálculo de la derivada del arcoseno es esta expresión, coseno del arcoseno de x. Como yo sé en el intervalo en el que estoy, para el ángulo, en el intervalo de menos pi medio a pi medio, el coseno se escribe de esta manera. ¿Ok? Eso es algo que proviene, por cierto, de la propiedad trigonométrica coseno cuadrado de tita más seno cuadrado de tita igual a 1. Y cuando despejamos este, va a ser coseno de tita, va a ser igual a más o menos la raíz de 1 menos seno cuadrado de tita. ¿Sí? ¿Por qué considero solamente el más? Porque estoy en el intervalo menos pi medio, en donde el coseno es positivo. Entonces tengo esta expresión para el coseno de tita. Este ángulo, el ángulo que estoy considerando en la expresión de arriba, es el ángulo tita igual a arcoseno de x. ¿Ok? Cuando yo sustituyo ese ángulo arcoseno de x en esta fórmula, obtenemos esto que está aquí abajo. Así. Esto lo que está dentro de la raíz, se puede escribir de esta manera, o toda la raíz, bien, se puede escribir de esa manera. Y ya yo sé que el arcoseno del seno, esto es x. Esto que está acá es x. Con lo cual queda 1 menos x al cuadrado, que es el coseno del arcoseno. Eso se sustituye en esta expresión, aquí en el denominador de ese cociente, ¿verdad? Y queda como resultado la derivada de la función arcoseno, la que quería calcular. ¿Queda claro esto? Sí, profe. Muy bien. Ahora sí, vamos con el ejercicio E. Este sería el tercero de nuestra lista.
En este ejercicio nos piden calcular la derivada de, no déjenme copiarlo, si f de x es igual al arco seno de x sobre la raíz de 1 más x cuadrado, ¿verdad? 1 más x cuadrado, hay f'. Perdón, ok, para entonces calcular esto, ¿qué hacemos? ¿Qué dice la regla de la cadena? Debemos derivar esto de la siguiente forma. Por la regla de la cadena, resulta lo siguiente. F' va a ser igual a ¿qué cosa? Según la regla de la cadena, debo derivar la función que está afuera, evaluarla en la función que está dentro y multiplicarla por la derivada interna. ¿Está claro eso? Sí, profe. Bien, entonces fíjense que acá esta derivada, la función arcoseno, era necesaria para este ejercicio. Por eso yo prefería hacer el ejercicio 2 en el cálculo de la derivada de esa función antes de pasar a esa pregunta que me habían hecho. Ok, a esa consulta del ejercicio 6E, que es nuestro ejercicio 3, el ejercicio 3 de nuestra lista, porque aquí la íbamos a necesitar. Ahora, por un lado, para hacer las sustituciones ahí en esa derivada, tenemos ¿qué cosa? La derivada de la función arcoseno prima evaluado en esta cosa, ¿qué sería? Si nosotros vamos arriba, acá me dice que donde sea que vaya X, ok, voy a colocar el nuevo argumento. Si aquí el argumento ahora, el que está jugando el papel del argumento es todo esto, ese argumento lo voy a colocar dentro de donde antes estaba X. Es decir, acá uso esta expresión, me la voy a traer para dejarla aquí abajo, simplemente para recordar que esta es la derivada de la función arcoseno, solo que acá, en este X, ya no va a estar X, sino que va a estar todo esto. ¿Ok? Porque lo que me dice este cálculo que hicimos arriba es que esa derivada hay que evaluarla en este valor. Ese sería nuestro nuevo argumento. De manera que esto que está acá, 1 entre 1 menos esto al cuadrado va a ser esto. Esa sería la derivada del arcoseno. Me faltó una C. La derivada del arcoseno en esta expresión x sobre la raíz de 1 más x cuadrado. ¿Sí queda claro lo que hicimos acá? Ahorita vamos a desarrollar esto, ¿no? Vamos a seguir desarrollando. Pero lo que quiero saber es si quedó claro qué fue lo que hicimos en esta sustitución. Ok, voy a repetir. Creo que eso fue lo que me dijeron. No lo escuché, se escuchó un poco mal. Pero el asunto es este. Esta es mi derivada de la función arcoseno. Esta es la que calculamos arriba. Ya sabemos eso. Entonces, lo que estoy diciendo es que en lugar de evaluar el arcoseno en este X, lo que antes era X, ahora es esto.
Y entonces, en lugar de colocar X acá, ahora vamos a colocar esto. Es decir, esto es lo que va a estar metido acá. Y al hacer esa sustitución, queda todo esto que está, esa expresión que escribimos. Ok. Es decir, antes, aquí donde está X, uno coloca todo este cociente, todo esto. Ok. Este cociente. Eso es lo que uno hace esencialmente, no más que eso. Ok. Ahora se puede desarrollar esto un poco para describirlo un poco más bonito, quizás. No sé si queda más bonito o a lo mejor queda más feo. Yo creo que va a quedar mejor, pero vamos a ver. Ajá, esto acá queda así. Ya el resto es sacar cuentas, que es desarrollar algebraicamente esa expresión. Aquí va a quedar x cuadrado sobre 1 más x cuadrado. Cuando elevo esto al cuadrado, queda el x al cuadrado y queda la raíz que se simplifica con ese cuadrado. Entonces queda 1 entre esta raíz. 1, ok, cuando yo sumo esto, cuando sumo estas dos cosas, fíjense que lo que queda es 1 más x al cuadrado menos x al cuadrado entre 1 más x al cuadrado. Ok, todo dentro de la misma raíz. Déjame ponerlo un poco más largo por acá porque está dentro de la misma raíz. Si seguimos reescribiendo eso, queda 1 entre la raíz de 1 sobre 1 más x al cuadrado. ¿Ok? Y si lo seguimos reescribiendo, queda 1 sobre la raíz de 1 más x al cuadrado. Porque lo puedo separar, puedo escribir así. O sea, esta queda la raíz ahí de 1 y aquí abajo la raíz de x. Y eso es lo que estoy escribiendo aquí en el denominador. Después esto se voltea y al final queda así. ¿Ok? Entonces, en resumen, déjame tratar de poner esto un poco más hacia acá y usar menos líneas. ¿Ok? En resumen, lo que tenemos es que esa derivada del arcoseno evaluada en esa expresión es igual a la raíz de 1 más x al cuadrado. Esto, ¿sí? Recapitulamos acá. Esta arcoseno prima evaluado en esto es la derivada que teníamos por acá arriba. Esta derivada, solo que acá en lugar de x al cuadrado, lo que quedaba era esto al cuadrado. Ok, esa es la situación que tenemos. Y quedó esto. El resto de aquí en adelante, desde esta igualdad en adelante, lo que se hizo fue desarrollar algebraicamente. Llevamos esto al cuadrado, queda x cuadrado sobre 1 más x al cuadrado. Restamos esos dos, porque si usted ve esto como una fracción que es 1 sobre 1, la resta se hace así, ¿no? Una multiplicación cruzada y se multiplican los de abajo. Entonces va a ser 1 más x al 1 por 1 más x al cuadrado, es 1 más x al cuadrado, que es esta parte, menos x al cuadrado sobre 1 más x al cuadrado. ¿Okay? Entonces queda esto que está acá. Aquí evidentemente se simplifican estos se van y queda uno nada más, este uno que aparece aquí. Okay. Eso se escribe de esta manera y como este que está aquí arriba se puede ver como 1 sobre 1, cuando usted hace este producto, en el denominador queda 1 y en el numerador queda esto. Ok. Queda claro que esa es la expresión que estábamos calculando al principio, ¿no? Esta que está acá. Entonces esto, que es lo que acabamos de calcular, lo vamos a sustituir según la cuenta que hicimos por la raíz de 1 más x al cuadrado. ¿De acuerdo? Vamos a hacer una cosa, vamos a
poner esto en rojo. Y lo otro, que sería esto que hicimos acá. O mejor, vamos a dejar esto en azul y esto lo ponemos en rojo. Pero ya calculamos esa parte que está en azul. Ahora vamos a calcular la parte que está en rojo. Por otro lado, esta derivada que corresponde a la derivada interna, se calcula por medio de la regla del cociente. La regla del cociente me dice, derivo el que está arriba por el de abajo sin derivar, menos el de arriba sin derivar por el de abajo derivado. Y todo esto entre el de abajo al cuadrado. Ok, vamos a hacer esa cuenta, ¿no? La derivada de x, esta que está acá, es 1. ¿Verdad? Entonces vamos a tener 1 por la raíz de 1 más x cuadrado, que sería la raíz de 1 más x cuadrado, menos x por esta derivada. Esta derivada la vamos a calcular aparte. Podríamos calcularla aquí directamente, pero no quiero enredar más el asunto. Sí, solo la calculamos y la sustituimos acá. Lo que sí vamos a reescribir es el denominador, que sería 1 más x al cuadrado. ¿Sí? Entonces, como esta derivada, que es la que aparece acá en el numerador, se puede hacer así, fíjense. ¿Cómo se puede hacer esta derivada? Se puede pensar de la siguiente forma. Esto es una composición. La raíz cuadrada es elevar a la medio. ¿Sí? Entonces, raíz cuadrada de 1 más x cuadrado es 1 más x cuadrado a la medio. ¿Sí? Hay una composición allí. Y cuando yo voy a derivar esta composición, lo que tengo que hacer es derivarla usando la regla de la cadena, donde la función interna es 1 más x cuadrado. Y la función externa es elevar a la medio. ¿Sí? Entonces, derivo la función externa, esto va a ser el 1 medio baja, ¿sí? Se le resta 1 al exponente y se multiplica por la derivada interna. ¿Está claro esta cuenta? ¿Por qué se hizo así? Tengo una función interna que es 1 más x cuadrado. Sí, vamos a poner esa en azul o en otro color aquí de verde. Esa función interna o la función externa es elevar a la 1 medio. Y cuando yo elevo a la 1 medio, si yo tengo x a la 1 medio y lo derivo, que es la función externa, resulta bajo el 1 medio y va a ser x elevado a la 1 medio multiplicado por x a la 1 medio menos 1. ¿Sí? Esa es la fórmula para derivar esta expresión. Eso es lo que estoy haciendo acá. Estoy tomando el 1 medio, lo bajo, y tomo esta expresión elevada a la 1 medio menos 1, solo que lo que voy a hacer es evaluar eso en la función interna, porque eso es lo que me dice la regla de la cadena. Evalúa la derivada externa en la función interna. Y eso fue lo que hicimos acá. Y además, multiplicas esto por la derivada interna. ¿Ok? Entonces, en fin, acá tenemos 1 medio por x, 1 más x cuadrado, más x cuadrado, a la menos 1 medio, y esto multiplicado por 2x, porque esto que está acá tiene derivada 2x. ¿Ok? Aquí se simplifica este 2 con este 2, y resulta x entre
1 más x cuadrado a la 1 medio. Porque el menos 1 medio ese como exponente lo puedo pasar para abajo, o puedo reescribir esto como este cociente donde el exponente es positivo. Y finalmente lo puedo escribir así. Esa derivada es x sobre 1 raíz de 1 más x cuadrado. Eso, por supuesto, va a ser sustituido acá. ¿Ok? Y entonces tenemos que esta derivada, que es la que estábamos calculando arriba, es igual a esta expresión que está acá. Fíjense que me la voy a copiar solamente para tenerla en cuenta aquí abajo. ¿Okay? La derivada era así: raíz de 1 más x cuadrado menos x por la derivada de la raíz de 1 más x cuadrado. Pero esa derivada, según la cuenta que acabamos de hacer, es esto. ¿Sí? Por esa derivada. Y todo eso, según esta cuenta, según esta expresión, todo eso entre 1 más x al cuadrado. ¿Ok? Esto finalmente se escribe así. Fíjense que aquí tengo raíz de 1 más x cuadrado menos, aquí queda x cuadrado porque es x por x, entre la raíz de 1 más x cuadrado, y todo esto entre 1 más x cuadrado. Estoy escribiendo esto. Acá, si esto ustedes lo ven entre 1 y hacen el producto cruzado así, ok, va a ser raíz de 1 más x cuadrado por raíz de 1 más x cuadrado menos x cuadrado sobre 1 raíz de 1 más x cuadrado, y todo esto sobre 1 más x cuadrado. Ok, que es este cociente, este denominador, perdón, que está ahí. Finalmente, esto que está acá es 1 más x cuadrado porque es esa raíz por la misma raíz. Okay. Entonces tenemos lo siguiente. Arriba va a quedar 1 más x cuadrado, con el rojo, menos este otro x cuadrado que está acá. Y todo eso, fíjense que este denominador y este denominador van a quedar multiplicados. Okay. Entonces ahí vamos a tener 1 más x cuadrado a la 3 medios. Ok, déjenme explico un poco mejor eso. Este que está acá lo pueden ver sobre 1. Y entonces vamos a multiplicar estas dos cosas. Queda el de aquí arriba, que sería esto, menos esto, que es lo que acabo de copiar aquí como numerador. Y acá abajo va a ser el producto de este con este. ¿Sí? Lo que pasa es que recuerden que aquí tengo la raíz de 1 más x cuadrado, se puede ver como 1 más x al cuadrado, esto a los medios. Y este otro, el 1 más x cuadrado, es lo mismo que 1 más x cuadrado, todo eso a la 1, ¿no? Cuando multiplico esos dos, sumo los exponentes. Queda 3 medios. ¿Ok? Esa es la razón de que esto aparezca así. Por supuesto, este se simplifica con este. Y entonces esto finalmente es 1 arriba y abajo 1 más x cuadrado a la 3 medios. Entonces, en resumen, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, que la derivada, esta que estábamos calculando, esta derivada,
es igual a esta cosa que está acá. Ese, digamos, era esta era la otra derivada que debíamos calcular. La primera era esta, ¿no? Y vamos a decir por acá. Y además tenemos también esta otra derivada que era la que habíamos calculado antes, que estaba en azul, que había dado como resultado la raíz de 1 más x cuadrado. Esas son las dos derivadas que aparecieron en el uso de la regla de la cadena, la primera vez que usamos la regla de la cadena en este ejercicio, aquí. ¿Ok? Y entonces ya calculamos esto que está en azul, que fue la primera cuenta que hicimos, esta. Ya calculamos esto que está en rojo, que es esta otra cuenta que estábamos haciendo aquí abajo, ¿sí? Que nos dio esta expresión. Y entonces, según la regla de la cadena, me devuelvo por última vez acá, a esto, f', voy a llevar para allá abajo, es igual, o sea, en conclusión, f' era igual a este producto, y entonces eso va a ser igual, según las cuentas que ya hemos hecho, a la raíz de 1 más x cuadrado, multiplicando a 1 sobre 1 más x cuadrado a la 3 medios, perdón. ¿Ok? Cuando usted simplifica esto, porque esto nuevamente se puede escribir como 1 más x cuadrado a la 1 medio, usted puede simplificar esto restando los exponentes, ¿verdad? Al restar los exponentes, ¿qué resulta? Queda 1 entre 1 más x cuadrado a la 2 medios. Es decir, 1 entre 1 más x cuadrado. Y ahí termina el ejercicio. Voy a recapitular y si hay alguna duda me pregunta. Ok. Tengo la derivada de esta composición resulta ser el producto de arcoseno prima evaluada en la función interna multiplicado eso, ese producto de esa función con esta derivada, la derivada de la función. Es decir, arcoseno prima de x sobre la raíz de 1 más x cuadrado por x, la derivada de x más raíz de 1 más x cuadrado, sobre la raíz de 1 más x cuadrado, perdón. Ok, este producto. Eso exige entonces que calculemos dos cosas. Primero esto y después esto. Ok. Este primero, como el arcoseno prima tiene la derivada del arcoseno, es esta cosa que está acá. Cuando me toca calcular este arcoseno prima en x sobre la raíz de 1 más x cuadrado, lo que hago es usar la expresión que vimos en el ejercicio anterior y la evaluamos, esa expresión donde está x, colocamos este nuevo argumento. Eso fue lo que hicimos acá. El resto fue desarrollar eso, ¿no? Fue ir desarrollando eso poco a poco, llegamos hasta aquí. Después, ya una vez calculado este primer factor en el producto que necesito calcular, ¿verdad? Me voy con el cálculo del segundo factor. Para calcular ese segundo factor, que es esa derivada, uso regla del cociente porque hay un cociente allí. Y al usar regla del cociente queda así, que se escribe eso de esta manera, solo que ahora me toca derivar esta parte, ¿sí? Para derivar esa parte, uso regla de la cadena porque allí hay una composición, ¿sí? Yo lo hice de esta manera que resultó ser un poco más lento, pero en realidad cuando uno se acostumbra un poco al uso de la regla de la cadena, uno pasa de aquí
acá directamente. No es difícil ver que es así. Ok, es bastante directo. Ok. Sin embargo, bueno, quise hacerlo de esta forma para eh, dar detalle de cómo se llega hasta aquí. Ok. Calculamos esta derivada usando la regla de la cadena y llegamos hasta acá. Esa regla de la cadena se usó así. La raíz de 1 más x cuadrado es 1 más x cuadrado a los medios, ¿sí? Entonces hay una composición en donde la función interna es 1 más x cuadrado y la función externa es elevar a la medio. Derivo la función externa, la de elevar a los medios, que es bajar el medio y restarle 1 al exponente, y se evalúa eso en la función interna. Eso multiplicado por la derivada de la interna. La derivada de la interna es 2x. Aquí, de aquí para abajo, lo que hicimos ya fue un desarrollo algebraico. Restamos estos exponentes, queda menos un medio, se voltea para que el exponente sea positivo, etcétera, ¿no? Y se llega hasta aquí. Esa expresión la sustituimos acá arriba, que fue exactamente esto que hicimos. Y el resto fue de aquí en adelante. Todo esto de aquí en adelante fue un desarrollo puramente algebraico. Ahí yo me hice, ya no hubo necesidad de calcular más derivadas, nada de eso. Un desarrollo puramente algebraico. ¿Ok? Entonces eso nos llevó hasta acá al sumar las dos, o restar más bien las dos fracciones en el numerador, queda así. Pues esto eh, queda de esta manera. Ok, hago este división de, eh, de fracciones. Me queda de esta forma, ahí se eliminan algunas cosas y finalmente queda así. Entonces teníamos las dos derivadas que queríamos calcular antes. Esta derivada y esta otra, ¿sí? Que es lo que coloqué aquí en los dos recuadros como un resumen. Tengo la derivada de la función arcoseno prima de x sobre la raíz de 1 más x cuadrado, resulta ser raíz de 1 más x cuadrado. Y la derivada de este cociente resulta ser 1 entre 1 más x cuadrado, todo eso a la 3 metros. ¿Ok? Hago las sustituciones que corresponde hacer y la simplificación. Y ya está. ¿Ok? ¿Sí quedó claro lo que hicimos entonces? Si me preguntan sobre el ITER, ¿cuándo es? Si va a ser el jueves. Jueves va a ser, ayer había comentado que el jueves va a ser en el horario que nos enviaron a nosotros. Ya yo se los voy a colocar en el Moodle. Les coloco en el Moodle la información y cuando va a ser el quiz, va a ser en modalidad en línea. Ok, sin embargo, al menos uno de los ejercicios que van a tener allí, van a tener que escribir y montar en la plataforma su resolución. Ok. Eh, el jueves, si no recuerdo mal, estoy seguro más bien de que el horario es de 7:30 a 10:30, son 3 horas. Ok. El MITER va a estar abierto en ese horario. Comienza a las 7:30 y termina a las 6. Y termina a las 10:30. Okay. Son 3 horas en las que usted tiene que usar esas 3 horas completas. Si quiere entrar después y usa menos, bueno, eso es una cuestión suya, ¿no? Pero sugiero que usen las 3 horas. Y va a ser así, en línea, pero con algún ejercicio, al menos un ejercicio en el que tiene que escribir y montar su evidencia de su resolución. ¿Okay? Bien, ¿alguna otra pregunta del problemario que quieran resolver? Yo quiero resolver uno. Por ejemplo,
Del ejercicio 15, resolvamos uno de, por ejemplo, el A. Ok. Sería el cuarto en nuestra lista. Esencialmente lo que dice es halle la recta normal a la curva y igual a 1 menos x cuadrado, ¿sí? En el punto P es igual a 2 menos 3. Miren, déjenme hacer la gráfica acá, solo para dejar claro qué es lo que nos están pidiendo, ¿no? En principio, esta terminología de recta normal se refiere a recta perpendicular. ¿Ok? La normal es la perpendicular a la curva en el. Entonces tengo acá 1 menos x cuadrado. Creo que esa es la función que tenía. ¿Sí? Tengo el punto 2 menos 3. 2, es fácil ver, por cierto, que 2 menos 3 pertenece a la curva, ¿ok? Porque si usted sustituye el valor acá, donde va x, coloca 2, va a tener 1 menos 2 al cuadrado. Eso es menos 3. Entonces, cuando x vale 2, y vale menos 3. De manera que el punto 2 menos 3 pertenece a la curva. Este punto P pertenece a la curva. De hecho, vamos a dibujarlo acá y vamos a ver que efectivamente ese punto está sobre la curva. Voy a poner esto un poco más pequeño para que se vea. Es este punto que está acá. Sí. Voy a leer, antes de continuar, voy a leer lo que dice el ejercicio 15. La recta normal a una curva C en un punto P es la recta que pasa por el punto P y es perpendicular a la recta tangente a C en P. Es decir, cuando uno considera el punto P que está sobre la curva, okay, lo que está pasando es que por ese punto P, si la derivada de la función existe en el punto, en este caso en el punto 2, okay, ella tiene una recta tangente, sí, la curva tiene una recta tangente en ese punto, en el punto, en este caso 2 menos 3. Vamos a dibujar la tangente a la curva en el punto, en ese punto. Esta es la tangente de la curva. Déjeme cambiar los colores un poco para distinguir. Azul, voy a poner la recta tangente es la que está en rojo, por supuesto. Y ahora quiero dibujar la perpendicular. Esta es mi recta perpendicular. Ok, esta que está en negro. Entonces, lo que se está diciendo acá, lo que se está requiriendo es hallar la ecuación de esa recta. Aquí debí decir la ecuación de la recta, porque no, lo que quiero es eso, ¿no? La ecuación de la recta normal. No solamente decir la recta como tal puede ser confuso. Entonces vamos a escribir allí la ecuación de la recta normal. Eso es lo que estamos requiriendo. Entonces, en resumen, la situación es esta. Tengo la curva que me están dando. Tengo el punto, ok, el punto en donde quiero calcular la recta normal a la curva.
¿Qué cosa es la recta normal? Bueno, en ese punto, en el punto P, usted considera esta recta tangente, ¿sí? Que es la que está en rojo, y a esa recta tangente calcula la recta perpendicular a la recta tangente que pasa por el punto de tangencia. ¿Está claro lo que se está requiriendo? ¿Hay alguna duda con respecto a lo que estoy requiriendo para este ejercicio? Bien, entonces vamos a hacer el ejercicio. Quise mostrar la situación geométrica, porque creo que eso ilustra cuál es el procedimiento a seguir. Ok, vamos a hacer una cosa. Déjenme traer esa gráfica para acá, para el OneNote, donde estamos escribiendo. Ok. Vamos a hacer lo siguiente, para ser un poco ordenados, vamos a ponerle nombre a las cosas. Sea L la recta normal requerida. Ok, esa es la que queremos calcular. Okay. Sea R la recta tangente a la curva en el punto P. ¿Sí? Nosotros sabemos que R, la recta tangente, tiene pendiente, este P es el punto 2 menos 3. La recta R tiene pendiente igual a M sub R, que así le vamos a llamar, igual a F' en 2. Porque nosotros sabemos este punto es el punto P igual a 2 menos 3. Esta es la recta L y esta es la recta R. Entonces, nosotros sabemos que cuando consideramos este punto P y queremos calcular su recta tangente a la recta tangente a la curva en ese punto P, esa recta tiene pendiente igual a la derivada de la función evaluada en el punto 2, en el punto x sub 0, que en este caso es 2. Ok. ¿Esto qué es? Esto es igual, si nosotros vemos la función, esta es mi función, siendo f, esta función, aquí vamos a decir eso, donde f es 1 menos x cuadrado. Okay. Vamos a decirlo así, siendo f igual a 1 más x menos x cuadrado. Es decir, m sub r es igual a, voy a poner aquí entre paréntesis, con lo cual f', ¿qué cosa es? F' es menos 2x, ¿verdad? Es decir, m sub r es igual a menos 2 por 2, que es menos 4. Porque es tomar esta expresión de f' y evaluarla en 2. Entonces va a ser menos 2 por 2. Okay. Por otro lado, yo no sé si usted sabe esto o no. Yo supongo que debería saberlo, pero si no lo sabe igual se lo voy a decir. Si tenemos dos rectas perpendiculares,
La relación entre sus pendientes es la siguiente. La relación entre sus pendientes, lo voy a llamar aquí M sub R, y M sub L, en este caso M sub L corresponde a la pendiente de la recta L, la pendiente de la recta normal, ¿ok? La relación entre esas dos pendientes, cuando las rectas son perpendiculares, es que el producto de ellas dos es igual a menos 1. Eso es algo bien conocido, ¿ok? Yo no sé si usted lo sabe, pero si no lo sabe, entonces sepa que cuando tiene dos rectas perpendiculares, el producto de sus pendientes es menos 1. ¿Ok? Por lo tanto, la pendiente de L es, esa pendiente de L es igual a menos 1, M sub L sería igual a menos 1 sobre M sub R. Que en nuestro caso, como M sub R, la cuenta que hicimos arriba, esta cuenta que hicimos arriba nos dice que M sub R es menos 4, entonces sería menos 1 sobre menos 4, que es un cuarto. Esta sería la pendiente de la recta perpendicular que estamos buscando. ¿Okay? Finalmente, con esto se termina, por eso uno dice finalmente, ¿no? Si no, no se terminaría. Tenemos que la ecuación de L es M sub L igual a Y menos 2 sobre, pero si era 2, entonces Y menos 3, aquí es Y menos 3 entre X menos 2. Puesto que L pasa por P, por este punto, ¿sí? Y voy a poner entre paréntesis. Acá hemos usado la ecuación punto pendiente. Perdón, la ecuación punto pendiente es la que hemos usado acá. Y la ecuación punto pendiente, ¿cuál era? Era esta, ¿no? Esa es la ecuación punto pendiente. Entonces, fíjense ustedes que en este caso, este M corresponde a la pendiente de la recta perpendicular y el punto X0, Y0 corresponde a esto. Esto sería X0 y este Y0. Entonces, básicamente lo que hicimos fue usar esta ecuación, la ecuación punto pendiente, con los datos que tenemos, el M sub L y el X0, Y0 que corresponde al punto P. ¿Ok? Eso es lo que hemos hecho acá. Es decir, M sub L, que era un cuarto, ¿sí? La cuenta esta que hicimos por acá arriba, es igual a Y más 3, porque Y menos 3 es Y más 3, entre X menos 2. Y esto me lleva a qué cosa? A que voy a tener 4, con X menos 2, igual a 4Y más 12. ¿Sí? El 4 pasa a multiplicar a este lado y el X menos 2 al otro lado. Finalmente, si despejo Y va a ser, el 12 pasa restando, o si quieren lo escribimos así, escribimos todo dentro, va a ser así, X menos 4Y menos 14 igual 0. ¿Sí? Puede dejarse escrita de esta manera. Esta es la ecuación de la recta que estábamos buscando.
Voy a ir arriba y resumir lo que hicimos. Tenemos una curva. Esa curva define la función f, va a ser f de x igual a 1 menos x cuadrado. Y un punto P que está sobre la curva. Queremos calcular la ecuación de la recta normal o perpendicular, quieran llamarle, a la curva en el punto P. ¿Qué hacemos ahí? Bueno, esa curva perpendicular es perpendicular a la recta tangente. ¿Ok? Entonces, es conocida la relación que hay entre las pendientes de dos curvas, de dos rectas, perdón, que son perpendiculares. El producto de las pendientes de estas rectas es igual a menos 1. ¿Ok? Yo no sé en principio cómo calcular la pendiente de la recta perpendicular, pero sí sé cómo calcular la pendiente de la recta tangente. La pendiente de la recta tangente se calcula por medio de la derivada de la función evaluada en el punto x sub 0. En este caso es 2. Entonces, calculamos esa derivada y la evaluamos en 2. Eso da la pendiente de la recta tangente a la curva en el punto. La pendiente de esta curva que llamamos R y que está en rojo. ¿Ok? Voy a poner este en negro. La pendiente de la recta L, que es la recta perpendicular a la curva en el punto, guarda esta relación con la pendiente de la recta tangente. M sub R por M sub L es igual a menos 1. Con esa relación podemos calcular la pendiente de la recta perpendicular, de la recta normal. Una vez que calculamos esa pendiente, ya tenemos todos los ingredientes para escribir la ecuación de la recta L, de la recta normal, porque resulta que si yo recuerdo, la ecuación punto pendiente de una recta es esta que está acá, y esa ecuación me dice que para poder escribir la ecuación de una recta por medio de la ecuación punto pendiente, necesito la pendiente de la recta y necesito un punto que pase o que esté sobre la recta. ¿Ok? Ese punto ya lo tengo, lo tenía desde un principio, es el punto P, el punto 2 menos 3. ¿Ok? En este caso, 2 corresponde a x sub 0 y menos 3 a y sub 0. Y la pendiente es precisamente la que calculamos recién. Usando esos valores, el de la pendiente y el del punto P, la ecuación de la recta L es esta que está acá. M sub L igual a y menos 3 sobre x menos 2. O lo que es lo mismo, un cuarto igual a y más 3 sobre x menos 2. Bueno, el resto es simplemente reescribir esa ecuación, okay, y llegar hasta ahí. Esa es la ecuación de la recta perpendicular o normal a la curva en el punto P. ¿Sí? ¿Queda claro lo que hicimos? ¿Tienen alguna duda sobre otro ejercicio del problemario? Esta parte, desde el ejercicio 21 en adelante, no iría, porque todavía no hemos hablado de funciones inversas. ¿Okay? ¿Tienen alguna duda? Bueno, fíjense, con los ejercicios que hicimos ayer y con estos que hicimos hoy, yo voy a montar ahorita en un rato cuando se cargue esta grabación.
La voy a montar en el Moodle y allí ustedes van a poder ver los ejercicios que hicimos ayer y esta parte que hicimos hoy también. Y creo que eso cubriría los tipos de ejercicios que yo estoy considerando para el examen. ¿Ok? Bueno, si no tienen alguna duda, yo voy a detener la grabación